Pues nada, muchas gracias por estar aquí. No voy a volver a agradecer a todo el equipo, a todo el grupo. Pues eso, efectivamente, la sección endoscopia, a mis compañeros, porque esto no es un trabajo mío, es un trabajo de Mariona, Monleón, de Javi, de Nacho, y lo hemos llevado aquí. ¿Y por qué? Pues porque ya tocaba, ¿no? El protocolo de manejo de miomas, el anterior teníamos hace 10 años, y en 10 años han pasado muchas cosas para seguir manejándonos con aquel protocolo que, lógicamente, ya no nos servía. Había que actualizarlo. Pero esto no es la meta. Antes lo acaba de decir Nacho, es la salida. A partir de este protocolo, que ya veréis que hay muchas cosas donde tenemos evidencia y otras no tanto, tendremos que ir ofreciendo cosas, ir planteando cosas, abriendo caminos, y eso tiene que ser un protocolo vivo. Desde nuestra parte, habrá que actualizar el protocolo seguidamente, dándole más vueltas a algunas cosas, incidiendo en algunos aspectos, pero también desde vosotros. Tiene que llegar, tiene que actualizarse, tiene que incorporarse a vuestro servicio, a vuestro hospital, porque no todos los hospitales son iguales y no tienen nada que ver una práctica privada con una práctica de gran hospital. Con lo cual, probablemente las ideas que os vamos a lanzar aquí tendréis que meterlas en vuestra cabeza y ver cómo las ponéis en marcha en vuestro servicio. Objetivo era dar la mejor evidencia científica posible sobre qué hacer con los miomas. Hemos utilizado una metodología ya establecida claramente, preguntas pico, y luego sobre eso, esas preguntas clínicas, hacer una recomendación en el sistema GRADE. Recomendaciones fuertes, moderadas, severas, según la evidencia científica, que a veces tenemos y a veces no. También hay parte de opinión personal en algunas cosas. Antes de ir a lo que más nos interesa a todos, cómo diagnostico y cómo trato miomas. Eso es lo más importante. El protocolo tiene que ser como una cosa que nos diga qué hay que hacer ya con los miomas. Bueno, hay también algunos temas un poco de entrada que sí que hemos revisado. Profilaxis, que hasta hace bien poco no había nada. La vitamina D. La vitamina D está ahí. Hay una recomendación fuerte de que algo tiene que ver con la prevención de los miomas y sobre todo para prevenir el desarrollo. Esto es un tema que habrá que desarrollar en los próximos tiempos. Y luego, ¿cuáles son las formas clínicas de los miomas? Primero, y no está ahí, la sintomática. Por eso, el protocolo de manejo de miomas asintomáticos es tan importante, porque son la inmensa mayoría de las pacientes con miomas. Vamos siempre a qué hago, lo quemo, lo opero, le doy pastillas. A la mayoría no hay que hacerles nada. Eso es muy importante. Formas clínicas, sangrado, efecto masa y gestación. Dificultades para la gestación. Esas son las 3 formas clínicas que tenemos todos en la cabeza. De las 2 primeras no os voy a comentar nada, que tenga que ver probablemente en el sangrado más la localización que el tamaño o el número, y la segunda, pues que el tamaño es un efecto bulking, la masa del mioma es la que nos lleva a dar síntomas según lo que nos comprima. Pero sí quiero comentaros unas cositas sobre la gestación. Esto llevamos muchos años viéndolo, qué miomas afecta a la fertilidad, cuáles no, y tenemos más o menos evidencia de ciertas cosas. Desde muchos metaanálisis nos dicen que esos miomas, los miomas que deforman la cavidad, un 0, un 1, un 2, un 2, 5, son miomas que dificultan la gestación y que además quitarlos mejora la fertilidad. Ahí no tenemos duda. Luego tenemos los miomas 6 o 7, subserosos, que ni afectan la gestación ni hay que hacer nada con ellos. Pero ¿qué pasa con todos estos miomas? Los 3, los 4, los 5... que no deforma la cavidad, no sabemos si afecta o no afecta. Y además la pregunta correcta no es si afecta la gestación o no, afecta la fertilidad o no. La pregunta correcta es si tratarlos mejora esto. Porque seguramente lo que nos van diciendo los metaanálisis cada vez según van pasando y van afinando más es que probablemente esos miomas de cara a una gestación espontánea no necesiten tratamiento, aunque sabemos que dificulta la gestación, el tratarlos no lo mejora. Y de cara a técnicas de reproducción asistida, probablemente sí. Es decir, que el manejo de esos miomas que están un poco a medio camino va a diferir entre la búsqueda gestacional espontánea y las técnicas de reproducción, siendo más agresivos cuando hay técnicas de reproducción de por medio. Y vamos ya a lo que todos queremos saber, cómo se diagnostican y cómo se tratan los miomas. Pregunta, ante una patología, ¿qué tengo que hacer con este mioma? Si nos preguntamos eso, nos vamos a equivocar. No podemos ir a esa pregunta directamente. Y lo que quiero transmitiros hoy no es que salgáis de aquí con ya sé lo que tengo que hacer con todas las pacientes que tienen miomas. No, es un poco transmitiros por así nuestra idea, nuestro desarrollo, cómo hemos llegado a lo que hemos llegado, para que a partir de ahí vosotros podáis construir. ¿De acuerdo? Y qué son las preguntas que consideramos que son importantes. Primero, ¿qué necesito para diagnosticar un mioma? ¿Qué me hace falta?
¿Cosas complicadísimas o cosas mucho más sencillas? Luego, ¿qué objetivos tengo en esta paciente con miomas? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué quiero conseguir? Y de qué opciones de manejo dispongo y cómo funcionan. Tengo cirugía, tengo ablaciones, tengo tratamientos médicos. ¿Qué hace cada tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Qué nos aporta? Y finalmente, al final de todo, ¿cuál es la más adecuada ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Eso es el algoritmo. El algoritmo va al final. El algoritmo, si no se entiende conceptos claros de todo lo anterior, no se puede entender. Nos va a quedar siempre cojo. Vamos a la primera parte. ¿Qué necesito para diagnosticar miomas? Objetivo inicial, diagnóstico. Claramente, hay que saber que estamos ante miomas, que estamos ante un mioma, ante dos, tamaños, localizaciones. Eso es fundamental. No necesitamos la histología. Eso lo tenemos claro. Para saber que estamos ante un mioma, no hay que tener una biopsia de los miomas. Y diagnóstico diferencial, pues sobre todo con sarcomas y adenomiosis y otras cosas también que pueden aparecernos por ahí. Entonces, en este objetivo diagnóstico, el algoritmo que hemos sacado sería esto. Esto sería lo que tenemos que hacer. No vamos a hablar de las pruebas, no vamos a hablar de la ecografía, no vamos a hablar de la histeroscopia. Eso ya las conocemos y sabemos lo que nos pueden aportar. Vamos a ir ya a qué es lo que necesitamos para hacer un diagnóstico de un mioma. Primero, anamnesis y exploración. Fundamental. Preguntarle qué le pasa, qué no le pasa y tocar el útero. Esto es muy importante. Siguiente, la ecografía. La ecografía, criterios Musa, están súper definidos, no tiene sentido explicarlos, pero hay que tirar de ellos. Clasificación FIGO, criterios Musa, hay que ir a terminología estandarizada. Y para eso los criterios Musa son fundamentales. Y poco más. Una analítica, una hemoglobina. Muchos decimos, es un útero que sangra y es anemizante. Y no tenemos una hemoglobina de los últimos 3 años. ¿Cómo sabemos que es anemizante? Esto nos da un poco la idea de la repercusión. El sangrado menstrual abundante es algo muy subjetivo. Hay que objetivarlo. Entonces, eso también es fundamental. Y con eso, ya está. Anamnesis, exploración, ecografía y una analítica para ver si tiene anemia y poco más. Eso sería suficiente para un diagnóstico en general. Además de eso, hay que mirar más cosas. Son mujeres muchas cerca de la menopausia, con sangrados menstruales abundantes, sangrados uterinos anómalos. Habrá que hacer un diagnóstico de Pancoin. Habrá que hacer una biopsia endometrial, una histeroscopia, según indicaciones por el sangrado uterino anómalo. Y también es verdad que no todo el mundo es un magnífico ecografista. Si hago yo una ecografía, puede que tenga dudas. Y si hace un compañero mío, lo tiene clarísimo, es un mioma. El dintel de la duda, el punto de corte, es muy variable. Y va a depender probablemente de cada uno, del aparato que tengamos, pero sobre todo del ecografista. Y lo que habrá que diseñar en cada servicio es cuál es el sistema. Si yo dudo en el ambulatorio de que este mioma es un mioma, pues seguramente tendré un ecografista con un ecógrafo mejor que nos pueda aclarar la duda. Es decir, no hay por qué pasar directamente a una resonancia que además muchas veces ni estará disponible. Es decir, que hay probablemente niveles y nos adaptaremos a nuestro funcionamiento de cada hospital. ¿Cómo se aclaran las dudas cuando las dudas están fundadas? Tenemos dudas, no sabemos si este mioma altera o no altera la cavidad. Histeroscopia. La histerosono nos puede ayudar, pero nos tiene que dar el diagnóstico la histeroscopia. A baja presión, que no sabremos si el mioma altera o no altera la cavidad. Y para todo lo demás, resonancias. ¿Para qué? Pues básicamente para el diagnóstico diferencial entre adenomioma y sobre todo el sarcoma uterino. También nos puede ser muy útil, hemos visto esta mañana unas fotos increíbles de resonancia que luego hacía 3D para miomectomías complejas. Antes de hacerla, tener un mapeo lo más adecuado posible de los miomas es muy importante. Y también para clínicas silentes con úteros grandes, que muchas veces úteros grandes que no dan clínica, no molestan, pero provocan éxtasis urinario, provocan éxtasis venoso. Eso es difícil verlo si no es por técnicas de imagen. Pero recordar, anamnesis y exploración, ecografía y una analítica básica, suficiente para el diagnóstico la mayoría de las veces. A partir de ahí ya empezamos a manejar los miomas. Con lo cual, la primera pregunta que necesito para diagnosticar ya lo tenemos. Cosas básicas que tenemos todos en cualquier consulta de ginecología. Siguiente, ¿qué objetivos tengo en esta paciente con miomas? ¿Qué objetivos? ¿Qué busco? Y esos objetivos, ¿cómo los marco? ¿Me hace falta hacer una resonancia, una ecografía a 6 dimensiones, un comité la semana que viene y otro la semana siguiente? No, probablemente en muy pocos minutos sabemos cuáles son los objetivos, en función de 2 cosas. Una, si el deseo gestacional está cumplido o no, es decir, si quiere tener hijos o no quiere, si tiene síntomas o no.
Y según eso, marcamos nuestros objetivos. Como norma general, si hay síntomas, objetivo, control de los síntomas. Si quiere embarazo, objetivo, control de la anatomía. Si no hay síntomas, detectar si aparecen o no los aparecen. Eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es quitar el mioma. Eso no es un objetivo, eso es un medio. Nuestro objetivo va a ser controlar los síntomas. Nuestro objetivo va a ser que la anatomía se restaure. Y para eso habrá que ver de qué herramientas dispongo. Esta es probablemente la diapositiva más importante. Esto es lo que nos marca qué vamos a hacer. Si no se entiende esto, todo lo demás ya se os empieza a embarullar. Ya surgen las dudas. Ya ¿qué hay que hacer? Igual es mejor otra cosa. Vete aquí siempre. ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué quiero conseguir? Y se aclara bastante. Objetivos aclarados. Entonces, ahora ya vamos a qué opciones de manejo dispongo. ¿Qué tengo? Y sobre todo, cómo funcionan. Tratamientos serían toda esta parte del protocolo. Aparecen un montón de cosas, pero fijaros en el manejo expectante, que está ahí también. Es un tratamiento. 3 de cada 4 mujeres no tienen síntomas y van con manejo expectante. Y lo demás, tratamientos médicos de mínima invasión, cirugía, todo eso, esta frase es muy importante. Y habla de todos los tratamientos que tenemos sobre los miomas. Todos los tratamientos que tenemos, todos, tienen una máxima evidencia científica de que funcionan bien. Todos. Lo que no tenemos es ningún estudio comparativo entre ellos. No sabemos cuál es mejor que otro en esta situación. Y por eso, cuando vamos a un algoritmo, tendremos las diferentes opciones de manejo, pero cuando nos encontremos delante de la paciente, tendremos que recurrir siempre a decisiones compartidas, decisiones adecuadamente informadas y compartidas entre la paciente y el facultativo responsable. Seguramente las decisiones finales hay que tomarlas siempre en concordancia con la paciente. Esto es fundamental, porque no podemos decirle que esto sea mejor que esto. Hay cosas que sabemos que no, esto no se puede hacer. Pero entre esto y esto, vamos a exponer pros y contras y decidiremos. Este dibujito de decisiones compartidas aparece constantemente. Asintomática, 3 de cada 4 no hay que hacerles nada. Seguimiento. Y en esto acabo de decir una cosa. De todo tenemos evidencia científica que funciona. ¿Pero cuál es la evidencia del seguimiento? Ninguna. No sabemos si sirve para algo seguirlas, no seguirlas, hacer ecografías, hacer Doppler, hacer resonancia. No tenemos ninguna evidencia de que eso sirva absolutamente para nada. Con lo cual, lo que hay ciertas guías que nos van diciendo que probablemente, en caso de estabilidad, no hay que hacer mucho más. Paciente sin síntomas y paciente con mioma estable, no es necesario hacer ningún control específico. Esto es una opción. Controlarlas anualmente, pues es otra opción. Nos hemos decantado por esto porque nos ha parecido que hay suficiente recomendación a nivel de recomendación de expertos, nada más, que nos puede avalar. Pero lo que os he dicho ya antes varias veces, cuando vayamos a nuestro servicio decidimos qué hacer. Vigilarlos un poco más, un poco menos, un par de años, luego darles de alta. Hay muchas opciones. Pero no vigilarlos también es una opción. Pacientes asintomáticas, seguimiento. Vale. Tenemos estos dos algoritmos. Vamos a explicarlos. No voy a ir por punto, qué es cada cosa, porque no tendría sentido. Por eso los tenéis ahí y los podéis leer. Pero sí la filosofía de algunas cosas. Por ejemplo, paciente con deseo gestacional cumplido, asintomática. ¿Qué hay que hacer? Poca cosa. Hay que saber si el mioma es estable. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Con una fotografía? Si hacemos una ecografía hoy, ¿sabemos que el mioma está estable? Pues no, nos harán falta un par de fotografías, una película para saber qué está pasando. Con un control a los 6 y al año puede ser suficiente. Y si hay estabilidad, no haría falta ningún control específico más. Se le puede dar de alta siguiéndole con lo que los DPCs que le corresponda por edad y nada más. Es decir, una vez que sabemos que el mioma está estable, podemos darle de alta a la mujer que tiene el deseo gestacional cumplido. ¿Por qué? Porque aquí la anatomía no nos importa demasiado. Nos importan los síntomas que de momento no tiene. Habrá que explicar cuáles son los síntomas, que consulte en caso de tenerlos, pero no haría falta hacer un seguimiento hasta la menopausia anualmente. En cambio, en la otra parte, es una paciente asintomática, pero con deseo gestacional. Esto que os voy a decir ahora lo repito varias veces. Siempre que se pueda hacer una mimectomía histeroscópica, adelante, ahora mismo, en cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque luego si no puede aumentar el tamaño y se nos puede escapar de esa vía, que es una vía idónea. La mimectomía histeroscópica, cuando es posible en unas circunstancias, hay que hacerla siempre. Vamos a pensar que no tiene un mioma histeroscópico. ¿Qué pasa? ¿Que esta mujer puede querer embarazarse ahora
o más adelante. Es una paciente asintomática que puede tener 28 años perfectamente. Perdón. Primero, adelantar el deseo gestacional. Eso es un grado de recomendación A. A una mujer con miomas joven que se quiere embarazar, hay que decirle que intente embarazarse lo antes posible. Eso va a ser siempre, va a facilitar mucho las cosas. Y cuando llegamos a ese deseo gestacional inmediato, lo ha traído, quiere embarazarse ya, volvemos a lo que hemos explicado antes. ¿Cómo habrá que manejar la anatomía del útero? ¿Cómo habrá que manejar la cavidad? Pues en función de gestación espontánea o técnicas de reproducción habrá que ser más o menos agresivo. Ir a por esos miomas con miomectomía o con ablación por radiofrecuencia o microondas son los mecanismos invasivos que podemos usar en este caso. Y eso dependerá un poquito de gestación espontánea. Vamos a darle un margen, si la cavidad está normal. En las técnicas de reproducción, probablemente, si ya ha fallado una técnica, habrá que ir a por técnicas más invasivas. Y en el otro lado nos queda la paciente que no se ha querido embarazar. De momento no lo ve, más adelante no tengo síntomas. ¿Qué se puede hacer? Pues lo mismo que en el otro lado. Controles cada 6 y cada año. Y aquí sí proponemos seguir controlando anualmente. ¿Para qué? Para ver si ese mioma nos crece, porque esa alteración de la anatomía creciente puede llevarnos a tomar decisiones más complejas más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, vigilamos anualmente para ir viendo, para ir intentando convencer que adelante el deseo gestacional y para ir viendo si esa anatomía sigue conservada o se empieza a alterar. Pero sobre todo, ¿con qué objetivo? Pues con un objetivo que todavía no hay ninguna evidencia. ¿Con qué objetivo? Es que si vemos que ese mioma empieza a crecer, aunque todavía sea asintomático, quizás el hacer algo a ese mioma sin ninguna evidencia pueda estar contemplado. Quemar el mioma, tratamientos médicos, nula evidencia, pero probablemente ese es un tema que habrá que investigar. Y el tratamiento, como norma general, mínima invasión posible. Siempre que se pueda, tratamientos médicos, seguimiento de tratamiento médico, mínima invasión o cirugía al final. Y siempre, 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 decisiones compartidas. Si una paciente nos dice, mira, yo es que me quiero operar porque es que no quiero saber nada más. Perfecto, también está bien. Tratamientos médicos. Hay de dos tipos, sintomáticos y específicos. Diferencia, sintomáticos controlan los síntomas, básicamente el sangrado, específicos controlan los síntomas y controlan el tamaño de los miomas. Probablemente la piedra angular del tratamiento de los miomas. Tratamientos específicos, que ahora veremos con qué. Cuando el clínico dominante es el sangrado, con miomas pequeños, que afecta un poco la cavidad, los sintomáticos nos pueden funcionar, pero en general los específicos son superiores. Sintomáticos, específicos. Tenemos hoy en día los antagonistas de la GnRH, relugolix y linzagolis. ¿Y cuál es el objetivo de esos tratamientos médicos? Es básicamente tender puentes hacia algún sitio. Inicio de tratamiento con antagonistas orales para control clínico, controlar los síntomas. Son tratamientos indicados en mujeres sintomáticas. Primer objetivo, controlar los síntomas. Analítico, mejorar la anemia. Volumétrico, hacer que el mioma se haga más pequeño. Esos son nuestros objetivos. ¿Para llegar dónde? Pues a una menopausia y no operarla, a una gestación, buscando el deseo gestacional inmediato, a un procedimiento, a una cirugía, corrigiendo la anemia. Y, lógicamente, los puentes que nos llevan a esas cosas van a ser más cortos o más largos. A una menopausia, generalmente, hay que pensar en un puente largo, más de 6 meses, pero durante algunos años. Un procedimiento, si no tenemos mucha lista de espera, en 6 meses sería lo ideal poderlo solucionar. ¿De acuerdo? ¿Y qué sabemos sobre estos dos antagonistas? Que no hay ningún estudio que lo compare. No hay estudios comparativos. Son muy buenos, los dos funcionan muy bien, controlan el sangrado, controlan los síntomas, controlan los volúmenes, pero ningún estudio compara uno con otro. Y lo que sí nos llevamos de lo que hemos dicho antes a esto es que probablemente en el protocolo, sin haber grandes diferencias entre unos y otros, lo que sí tenemos es que plantearnos más que qué queremos hacer, más que qué tipo de paciente, más que qué vamos a conseguir. Hay que plantearse esto. Tratamientos médicos específicos, ¿a qué plazo vamos? Si vamos a un corto plazo o vamos a un largo plazo. Porque, según el plazo que marquemos, hay tratamientos que podemos usar y tratamientos que no. A largo plazo, sabemos que el efecto secundario más típico de los antagonistas es la osteoporosis, sobre todo básicamente el tema del hueso. Eso hay que controlarlo de alguna manera, que tiene que ser con terapias BAC o manejo a baja dosis, mientras que a corto plazo tenemos mucha más opción. Podemos meter 4 meses de una dosis y provocar pérdida de hueso si conseguimos algún beneficio añadido. Y esto también es un tema que probablemente en los próximos tiempos vamos a tener que marcar. ¿Qué hacemos? ¿En qué pacientes usamos unos? ¿En qué pacientes usamos otros? Os invito a un simposio que hay ahora seguido aquí abajo, que vamos a hablar de este tema, porque si no aquí no daría tiempo para más.
¿Vale? Y llevamos ya a tratamientos invasivos. Invasivos quirúrgicos, invasivos y quirúrgicos de mínima invasión y quirúrgicos de máxima invasión. Principales indicaciones para tratamiento quirúrgico de los miomas serían los siguientes. La 1, miomas sintomáticos que no responden, lógicamente, o que no aceptan decisiones compartidas. Vamos a una cirugía, ¿vale? Y lo que hemos dicho ya varias veces, miomas resecables por histeroscopia en caso de dos cosas. Sangrado abundante y mioma histeroscópico fuera, o asintomático en caso de deseo gestacional pendiente. También hay que quitar ese mioma. Es una cirugía de primera línea, esa miomectomía histeroscópica. Tratamientos invasivos, aquí tenemos pues, los que son embolización, HIFU, miomectomía, histerectomía, ablaciones, bueno, diferentes cosas, unas compatibles con deseo gestacional, otras incompatibles. Decisiones compartidas siempre. Dos cositas sobre los tratamientos invasivos. ¿Podemos elegir cualquier tratamiento invasivo en cualquier paciente? Pues no. Hay unos límites técnicos, según la vía, según la técnica. Y también hablaremos un poquito ahora de tratamiento médico asociado a tratamientos invasivos. ¿Qué nos puede ofrecer el tratamiento médico de manera preoperatoria? No solo operatoria, pero pretratamiento invasivo. Esta es una tabla que está en el protocolo donde cogemos los métodos invasivos no laparotómicos, es decir, desde laparoscópica, robótica, vaginal, uvenotes, histeroscopia, ablación, embolización, todas las cosas, y ponemos todos hasta los límites. Eso que preguntamos siempre, ¿hasta qué podemos hacer? ¿Un mioma, dos miomas, tres miomas? ¿De qué tamaño? Bueno, esto es un poquito lo que hemos encontrado revisando la bibliografía. Pero el mensaje que damos en medio es fundamental. Todo esto depende básicamente de la habilidad. Lo que antes han dicho una frase muy interesante. La indicación es ciencia, la cirugía, estas cosas es manufactura. Pues efectivamente, si tenemos un buen manufacturero, además ayudado con una buena tecnología, seguramente estos límites variarán. Y en manos de unos serán unos límites y en manos de otros serán otros. Lo que hay que saber es cuáles son nuestros límites. Y voy a hablar un poquito de la histeroscopia. Hay un algoritmo sobre histeroscopia que dice que en caso de miomas submucosos que afectan cavidad, el mecanismo de elección es la miomectomía histeroscópica. Es el mecanismo más efectivo, con mejores resultados, y siempre que se pueda hacer habrá que ir a ello. Y lo que trata de decir este algoritmo es que una vez que hemos decidido que un mioma es resecable por histeroscopia, hay que intentarlo mucho. Si conseguimos enucleación completa, perfecto. Pero si vamos a enucleación parcial, el tratamiento médico nos puede ayudar a reducir el tamaño del mioma, conseguir con toda esta tecnología quitar miomas que antes no podíamos. Esto ha cambiado una barbaridad. Hace 10 años o por ahí, un mioma 0 y 1 se quitaba por histeroscopia y el 2 para adelante era imposible. Ahora no. La miomectomía histeroscópica se ha ampliado muchísimo, la tecnología nos ayuda una barbaridad, tratamientos médicos y también nuestro conocimiento, nuestra habilidad, nuestra mejoría en esta técnica. Y tratamiento médico preoperatorio, tanto sintomático como específico. ¿Para qué? Para controlar la anemia. ¿Qué más da si lo vamos a operar? Eso no se puede hacer. Esto es lo único obligatorio de todo esto. No se puede operar a una mujer con anemia. Hay que remontar esa anemia. Creo que mañana hay un taller sobre el PBM, que es hoy en día fundamental e inexcusable. Y además, hasta que lo operamos, que esté mejor, queremos reducir volumen con tratamientos específicos. ¿Para qué? Para que en vez de la laparotómica sea laparoscópica, para que podamos hacer histeroscopias más sencillas, para que quemamos miomas, el volumen del mioma que vamos a hacer una ablación es fundamental. Reducir un 40% de volumen para luego quemar un mioma, eso nos va a dar una seguridad y una respuesta infinitamente mejor que miomas 40% de volumen mayores. Resumiendo un poco, ¿qué necesito para diagnosticar? Ya lo sabemos, poca cosa. Nuestras manitas, el ecógrafo y poco más. Objetivos en función de deseo gestacional, sí o no, y de que haya síntomas. Opciones, todas las que hemos hablado. Y algoritmos, vamos a por los algoritmos. El algoritmo de los miomas sería una cosa así, aproximadamente. Nos ha quedado súper bien. Ahí están todas las mujeres con todo lo que les puede pasar con todos los miomas. Y es súper práctico, además, porque se ve todo súper rápido. Bueno, esto es el metabolismo humano 2, hay uno también. Lógicamente sería una cosa así, el algoritmo de miomas. Es imposible hacer un algoritmo de miomas porque la heterogeneidad es brutal. Con lo cual hay que hacer como pequeños algoritmos que nos van diciendo, según lo que sabemos, cuál es nuestro objetivo, cómo podemos manejarlo, y luego habrá que integrar en cada paciente pues de dónde vamos tirando.
Asintomática ya hemos hablado antes. Sintomática, repaso los objetivos. Objetivo de sintomática, control clínico. Y, si hay eso que está pendiente, normalización de la anatomía. Estoy terminando ya. Entonces, tenemos aquí al algoritmo de la mujer con síntomas, sangrado, efecto masa y de un deseo gestacional cumplido. Siempre, siempre, siempre. Si hay un sangrado y un mioma resecable por histeroscopia. Eso hay que tenerlo siempre. ¿Y cuándo es un mioma resecable por histeroscopia? Cada vez más miomas son resecables por histeroscopia. Y en 2 tiempos, pues no pasa nada, en 2 tiempos, lo que haga falta, ¿vale? Y por otro lado, tratamientos médicos mantenidos, sintomáticos, básicamente específicos, pues sobre todo os pongo este reloj aquí para que vayamos rápidamente al tratamiento efectivo. Es decir, no eternizarnos en tratamientos que son de baja efectividad, anticonceptivos, gestágenos, ponerle un DIU, anchafibrin. El paciente llega desesperada. Si no funciona un tratamiento básico, sintomático, hay que ir rápidamente al tratamiento efectivo, que es el tratamiento específico. ¿De acuerdo? Y en función de la respuesta, si hay buena respuesta, seguimos controlando, y si no, pues tratamientos invasivos. Este algoritmo es muy sencillo. Y siempre, 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 decisiones compartidas. Este es el otro algoritmo que nos queda, que es la mujer sintomática con deseo gestacional. Vamos a ir a una parte, que es normalizamos cavidad. Tenemos que tener la cavidad normalizada para cuando queramos buscar el embarazo. Eso lo tenemos claro. Si se puede por histeroscopia, por histeroscopia. Y luego, cuando el deseo gestacional ya es inmediato, lo que hemos hablado ya varias veces. En función de que tengamos la cavidad alterada o no, habrá que ir a buscar la normalización de la cavidad. Habrá que restaurar la anatomía. Pero ojo, volvemos a las primeras diapositivas. Hay que pensar que la pregunta no es si este mioma altera la fertilidad, es si quitarlo, si meterme a restaurar este útero, va a mejorar algo. Porque si no, es mejor que no lo hagas. Me podéis decir, hombre, siempre será mejor restaurar las cosas. No siempre es mejor restaurar las cosas. Y por la otra parte, control clínico. Esto es igual que la mujer sin síntomas. ¿Qué pasa aquí? Que tiene síntomas, con lo cual podemos vigilarla hasta que quiera embarazarse. Pues habrá que controlar clínicamente con algo. Tratamientos específicos que, además de control clínico, conseguiremos que esa anatomía no se vaya alterando cada vez más. Esto es un poquito lo que hemos comentado. Resumiendo, pues eso, para diagnosticar, muy sencillo, objetivos, los que hemos hablado, que tenemos y los algoritmos. Y esto termino como he empezado. No es la meta, es la salida. Hay que trabajar. Nos comprometemos a trabajar en el protocolo, seguiremos picando piedras, seguiremos sacando cosas, seguiremos haciendo cosas. Pero también vosotros, con todos esos algoritmos que tenéis ahí en ese protocolo, tenéis que, desde Salamanca, que cada uno se le lleve a su casa y haga un protocolo adecuado para su centro, que se integre en su vida diaria y que nos solucione los problemas que tenemos en nuestro día a día en nuestro hospital. Eso es todo.